porque hoy vamos a tratar un tema que es más común de lo que creemos en las organizaciones, pero también en nuestras vidas. Vamos a hablar justamente del síndrome del burnout, que es más allá de estar cansado. Y hoy vamos a diferenciarlo con nuestro experto el día de hoy, querida Nati. Así es, con este aplauso recibimos a Sergio Ortega. Él es consultor en recursos humanos y está debutando aquí en los micrófonos de Así Somos. ¿Cómo está, Sergio? Muy contento, muy agradecido por esta oportunidad tan especial de estar con ustedes. ¿Había estado antes aquí en la radio? Es la primera vez. Ah, sí, ve. Vieras qué susto da. Vieras qué difícil es. No. Ahí nos cuenta al final cómo se sintió. Yo creo que la comunidad de Así Somos es muy cálida y sobre todo este es un tema, como decíamos, que cada vez lamentablemente es más común en nuestras vidas. Pero ¿qué es exactamente el síndrome del burnout y cómo lo diferenciamos de decir, no, es que desde hace días me vengo sintiendo muy cansado, muy cansada? Claro, muchas gracias por la consulta. Bueno, en primera instancia es importante partir del concepto. La Organización Mundial de Salud de hace algún tiempo para acá designó un síndrome de cansancio crónico con la asignatura del burnout. Entonces, cuando ya entramos en la nomenclatura o lo que significa propiamente, es cuando estamos en presencia de no el típico cansancio, sino específicamente un cansancio o un agotamiento extremo que afecta la parte crónica, la parte emocional, mental y física propiamente. Va más allá. Va más allá, es correcto. Cuando nosotros hablamos de esto, de repente la palabra no nos suena tan desconocida. Ya desde hace algún tiempo uno escucha hablar del burnout, pero ¿cómo entender y detectar esas señales que son un poquito más comunes en nosotros? Y te tengo que preguntar también, Sergio, si esto aplica solo a personas que trabajan para una empresa, para una organización, o también uno puede experimentarlo si uno es su propio jefe. Claro, es muy importante esta consulta por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del burnout, como lo mencionaba anteriormente, estamos en presencia de una fase que experimenta una persona que es asintomática a un cansancio pronunciado y contundente. Entonces, mayoritariamente, el síndrome del burnout se contempla en el seno laboral, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, en resumidas cuentas, en algún momento todos llegamos a tener una semana de cansancio normal. Tenemos un volumen de trabajo alto, tenemos entregas, tenemos que llegar a las métricas. Entonces, es normal manejar algún cansancio en las semanas de trabajo, pero nos damos cuenta que estamos en presencia del burnout cuando ya es un padecimiento crónico y contundente. ¿Cuál es el mayor indicador que nos ayuda a diferenciar cuando estamos en el burnout? Bueno, cuando es algo consecuente en el tiempo. Cuando este agotamiento no se va, cuando estamos con las emociones disparadas, cualquier tema en el trabajo nos hace contestar de una manera adversa, de una manera incómoda, cuando estamos en presencia de un desapego emocional y esto nos afecta o el epicentro es en el seno laboral, pero también para contestar tu consulta lo hemos reflejado en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? En el área familiar, en el área de pareja, en el área de trabajo. Es un cansancio prolongado, crónico, que afecta la parte emocional, mental, incluso la parte física. Ya está demostrado que el cansancio pronunciado, cuando estamos experimentando un trastorno de burnout, llega a afectarnos físicamente. ¿Por qué físicamente? Porque nos sentimos consecuentemente agotados, cansados, no queremos ir a trabajar, estamos en medio de la jornada laboral y estamos esperando que sean las 5 para irnos porque ya tenemos un desapego emocional y queremos desvincularnos de esta parte. Hay muchos factores que pueden afectar ese burnout. Por ejemplo, lo que vos mencionabas en el trabajo, pero si le sumamos un componente, por ejemplo, de las personas que pasan mucho tiempo en presas, claro, en el tráfico. O sea, ¿en qué momento
todo llega como a colapsar. ¿Qué síntomas físicos las personas pueden llegar a sentir? Desapego emocional, ¿verdad? Como lo mencionaba anteriormente, bastante cansancio, un cansancio pronunciado, irritación emocional, ¿verdad? Esto es algo muy característico. Las personas que están experimentando burnout son irritables fácilmente. Entonces, todo gira en torno a un tema interno emocional donde nos sentimos abrumados, cansados, y por la parte externa estamos experimentando un desapego con las personas, ¿verdad? Nos sentimos constantemente cansados, agobiados, no queremos relacionarnos mucho, evitamos el tema social propiamente. Sergio, son varias cosas en las que pienso desde que yo escucho hablar de esto. Creo que fue incluso antes de la pandemia. Y también se me viene a la cabeza qué tanto influyó la pandemia y esos cambios, ¿verdad? De ya ensimismarnos un poquito más, de trabajar desde la casa y no socializar tanto físicamente, ¿verdad? O presencialmente. También pienso en los cambios generacionales, en si habrá una edad o una etapa de vida en la que uno sea más propenso a experimentar esto, porque cuando hablamos de estos cambios y te escucho hablar de esto, yo digo, pero con la tiroides también dicen que la gente puede experimentar un cansancio extremo y todo, pero realmente tiene que haber factores e indicadores también psicosociales que nos digan, mira, sí, podría ir por ahí mi diagnóstico. Sí, yo creo que con la pandemia fue algo muy característico porque las personas fueron orilladas a trabajar desde sus hogares como tal. Esto generó una cultura disruptiva en la empresa, y es importante mencionar que a nivel del clima laboral en la empresa la cultura lo es todo, porque tenemos esta cercanía, estas conversaciones, resolución de conflictos. Exacto, cuando las personas están orilladas a trabajar desde su casa, esto generó una disruptura en la cultura, y cuando tuvimos que volver propiamente a la presencialidad, evidentemente esto generó que fuera un poco más propenso empezar a experimentar estos trastornos como el burnout como tal. Y en cuanto al tema que mencionabas específicamente cultural o de edad, yo creo que un poco más relacionado a la carga de trabajo, al puesto y al estrés al que podamos estar sometidos, más que un tema de edad propiamente. Hoy tenemos una cultura en el seno de los corporativos que hay personas muy jóvenes tomando posiciones de mucha relevancia e importancia en los corporativos, ¿verdad? Hoy en día personas muy jóvenes de 20 a 27 años están tomando roles de gerencia como tal, así como tenemos empresas donde ya tenemos personas muy consolidadas que vienen trabajando con 30, 40 años. Entonces yo creo que el detonante viene a ser más allá que un factor de edad, viene a ser el estrés al que estemos sometidos, el no poner límites claros propiamente y el estar expuestos constantemente a una carga de trabajo excesiva, ¿verdad? Donde evidentemente vienen a contribuir algunos factores importantes, como por ejemplo que estas personas que llegan a experimentar traumas como el burnout normalmente no son escuchados por sus jefaturas, ¿verdad? Un consejo evidentemente es que si estamos experimentando este trastorno, en algún momento hagamos un alto y levantemos la mano y solicitemos apoyo, por ejemplo, a órganos como recursos humanos que se encarga del bienestar laboral. Si no hacemos esto, evidentemente puede tener alguna repercusión negativa como las que hemos estado platicando en estos minutos. ¿Cómo puede identificar un compañero, compañera, colega que alguna persona del equipo está experimentando ese burnout? ¿Y cómo actuar ante esto? Yo creo que algo muy específico que nos ha servido a nosotros los que gestionamos recursos humanos es todo lo orillado a las métricas y a los resultados. Es característico que cuando una persona está atravesando el síndrome del burnout, su productividad a nivel laboral venga en descenso.
no es consecuente que una persona con números verdes esté experimentando burnout. ¿Por qué razón? Porque evidentemente existe un principio en el seno laboral, y es que para que una persona pueda llegar al cumplimiento de sus métricas integralmente debe estar haciendo un excelente trabajo. Entonces, si tenemos una persona con altos volúmenes de estrés, una persona con un desapego emocional, una persona con un cansancio prolongado, esto se va a ver repercutido evidentemente en sus números per se. Entonces, yo creo que para contestar la consulta, cuando empezamos a evidenciar una persona que viene con números bajos mes a mes, está teniendo sus reuniones de estatus con sus jefaturas, están evidenciando lo que hay que mejorar, pero aún así continúa. Esto puede ser un indicador que desde el órgano que se encarga de revisar estos aspectos como recursos humanos ya nos puede empezar a evidenciar que la persona está atravesando algo. Otro aspecto importante para contestarte viene a ser, y ya lo hemos mencionado, el desapego emocional. Cuando vemos que una persona está empezando a tener conductas o roces pronunciados con sus compañeros, con sus jefaturas, con los clientes, cuando está empezando a aislarse socialmente, esto es un indicador muy clave de que algo a nivel interno está mal, y normalmente viene a ser un punto de burnout. Entonces, hay varios indicadores que nos vienen a evidenciar o a mostrar que la persona está atravesando un problema interno que podría ser el burnout. Casi que cuando al compañero o compañera le da igual todo. O sea, vemos como que ya hay cambios en su conducta y que realmente no está tampoco presente, ¿verdad? Sí, exacto. Hay un término, hay una terminología que nosotros en recursos humanos utilizamos mucho. Imagino que la han escuchado en algún momento. Se llama renuncia silenciosa. La renuncia silenciosa es uno de los indicadores de las personas que tienen burnout. ¿Por qué? Porque al yo estar manejando altos niveles de estrés, al tener desapego emocional, al tener un cansancio pronunciado, trato de que nadie me vea, trato de hacer el mínimo esfuerzo, trato de hacer lo mínimo en mi jornada laboral, y precisamente eso es renuncia silenciosa, cuando hacemos lo mínimo que la empresa nos pide para mantenernos en el puesto. Entre menos podamos figurar, entre menos podamos ser notables, entre menos nos llamen, entre menos tengamos reuniones, entre menos tengamos entregables, para nosotros es mejor. Lo que queremos es estar tranquilos en un lugar donde nadie nos pueda notar haciendo nuestro trabajo o cumplir con lo mínimo a nivel del trabajo. Esto puede ser un claro indicador de burnout. Sergio, ¿qué tan común es esto? Porque a veces lo escuchamos y muchas personas, ya sean colaboradores o empleadores, dicen, no, pero eso es pura teoría. En mi empresa no pasa esto. Deben de estar muchos escuchando el programa y deben de decir, no creo. Bueno, es algo realmente muy dado y muy normal hoy en día en el seno laboral. Hay datos interesantes. Según un estudio que se realizó actualmente, el 76% de los colaboradores en algún momento de su etapa laboral han experimentado algún cuadro de burnout. Hay un dato muy interesante acá. De este 76%, solo un 23% levantó la mano y se sinceró con el órgano de recursos humanos, con su gerencia, para pedir ayuda y soporte. Esto es un dato bastante preocupante porque quiere decir que hay un porcentaje bastante alto que ha experimentado o que está experimentando y lo hace en silencio. Esto es preocupante porque al no expresar que necesitamos ayuda, que estamos experimentando altos niveles de estrés, un cansancio crónico, etcétera, etcétera, esto puede repercutir en daños más pronunciados, como por ejemplo en la salud, ¿verdad? ¿Cuáles de las consecuencias que hemos mencionado, o quizás sumémosle otra, pueden ser las más comunes en nuestro país? Sergio, por ejemplo, abandono del trabajo, renuncias, no sé si hasta depresiones. ¿Cómo está ese ambiente aquí en nuestro país? ¿Qué dicen los datos?
Hay un dato muy interesante. Hay un KPI que los departamentos de recursos humanos manejan, que es el de rotación de personal, que básicamente lo que mide son las entradas y las salidas de personal en un tiempo, en una periodicidad determinada. Abonando a lo que comentabas, cuando una persona, revisando los datos que conversaba hace un minuto, está experimentando algún cuadro de burnout y no levanta la mano, no solicita apoyo, llega un momento que como una olla de presión tira el tapón. Estalla. ¿Y qué pasa? Que cuando esta situación se da, normalmente el indicador de deserción en el seno laboral aumenta, porque las personas deciden, con tal de retomar su paz, con tal de poder descansar, con tal de no estar expuestos a altos niveles de estrés, simplemente renunciar a su trabajo. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque tenemos colaboradores de mucha valía en el seno corporativo que antes de levantar la mano y solicitar apoyo, prefieren desvincularse del corporativo. Entonces aquí ya entramos en un problema porque la empresa está perdiendo un colaborador que tiene grandes skills y el colaborador está dejando de percibir un buen salario o dejando de pertenecer a una muy buena empresa donde pudo desarrollar carrera corporativa. Entonces, al final de cuentas, cuando ya entramos a hilar más profundo, nos damos cuenta que no solo es un tema de cansancio, un tema emocional, sino que vemos que al final de cuentas, si el patrono no maneja adecuadamente el burnout, viene a repercutir hasta en un tema económico para el patrono. ¿Por qué? Porque si tenemos una deserción, hay que pagar extremos de ley, aguinaldo, vacaciones, preaviso y cesantía, etcétera. Entonces es un conjunto como tal. Okay. Nati, vos tenías justamente una pregunta con respecto a eso de los beneficios de las recompensas. Sí, es que yo le decía ahora a Sergio durante la pausa que qué papel juega la recompensa para frenar eventualmente, digo yo, un burnout, porque si yo me esfuerzo mucho, trabajo bastante, le pongo para que mi equipo y yo lleguemos a los objetivos, pero de repente yo siento que no, que ni aún con... Y entiéndase por recompensa, puede ser mejor salario, puede ser bono, o puede ser simplemente que la palmadita, ¿verdad? Exacto. Que mi jefe, mi superior me diga, Natalia, qué bien lo estás haciendo. Mira, tu equipo es el mejor de la empresa. Y tal vez eso a mí me compensa y yo digo, valió la pena, o de repente no, ni con eso salvamos el barco. ¿Cuál es el papel de la recompensa? Yo creo que acá estamos en el punto A y en el punto Z. ¿Por qué razón? Y va a depender de qué recompensa estamos platicando. Para fines del burnout, sería aceptable o apoyaría mucho la disminución si hablamos de una recompensa, por ejemplo, de poner límites. ¿A qué me refiero? Yo como patrono, después de la jornada laboral, no te voy a pedir contestar mails, no te voy a llamar. ¿Por qué? Porque voy a respetar tu tiempo de disfrute en familia, tu tiempo de descanso. Pero, por ejemplo, si hablamos de recompensas más como un mejor salario, una bonificación, salario en especie, esto no se ve vinculado a que podamos experimentar o no el burnout. ¿Por qué razón? Sí, en efecto, vamos a devengar un mejor salario, pero vamos a continuar con el mismo nivel de estrés, con el mismo cansancio pronunciado, con las mismas exigencias como tal. Entonces, al final de cuentas, sí, al final de mes nos va a entrar un cheque más grande, pero esto no va a ser en contingencia a experimentar un menor cansancio. Vamos a continuar con el mismo cansancio, con las mismas exigencias, sin límites claros. Entonces, yo creo que esta pregunta es sumamente importante y enriquecedora para concientizar a la parte patronal. No vamos a mitigar cuadros de burnout en nuestro trabajo pagando salarios más altos. Lo vamos a hacer concientizando. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, respetando los tiempos de descanso. Por ejemplo, por traer un ejemplo a colación de los colaboradores.
algo que nosotros hemos estado desarrollando mucho es instando a los patronos, por ejemplo, a evitar el contacto fuera de la jornada laboral, a respetar los tiempos de descanso de las personas, porque esto ayuda a que las personas puedan desconectar. Vi un caso de una persona muy cercana a mí que estaba de viaje en Europa. Nunca toma vacaciones, sacó 15 días para ir a vacacionar y en ocasiones en el viaje tenía que sacar su laptop para contestar mails y para atender temas que llamamos acá en Costa Rica incendios en el trabajo. Habían algunos problemas sin resolver, entonces la buscaban a ella en medio de sus vacaciones y tenía que tomar un segundo, buscar un café, conectarse al Wi-Fi y responder algunos mails o resolver algunos conflictos. Entonces, este tipo de concientización es el que estamos buscando en los patronos para mitigar estas conductas que pronuncien el burnout. Eso desde la perspectiva de los patronos, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuándo es necesario buscar ayuda profesional o inclusive qué podemos hacer para prevenir que esas conductas lleguen a un límite y nos quemen, como decimos popularmente? ¿Qué pregunta más importante? Ya conversamos un poquito desde la parte patronal, desde la parte de nosotros como colaboradores. Lo primero es establecer límites claros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos a veces propiciamos la cultura en el seno laboral de trabajar y trabajar y trabajar y evitamos tomar un tiempo para descansar. Entonces, como primer punto sería que nosotros nos concienticemos y establezcamos límites claros. Por ejemplo, yo trabajo de lunes a viernes de 9 a 5. Entonces, yo sé que el fin de semana voy a tomar ese tiempo para mi familia, para mi pareja, para desconectar, para descansar y no voy, o en la medida de lo posible, voy a tratar de desvincularme del tema laboral para volver el lunes descansado, tranquilo, con una mentalidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el estrés empieza en la parte mental, ¿cierto? Y esto puede afectar incluso. Conocemos personas que el burnout les afecta con un tema de insomnio. Sí. Nos vamos a descansar, terminó la jornada, pero tengo tanto en mi cabeza, tengo que entregar esto mañana, hacer esta entrevista, este entregable, que no puedo conciliar el sueño. Entonces aquí ya estamos teniendo una repercusión incluso en el sueño física como tal. Entonces yo creo que el primer punto es establecer límites claros. Ven qué interesante, ya casi vamos cerrando, pero por aquí nos escriben, hay metas imposibles para alcanzar esa recompensa. Por ejemplo, me pasó que tenía una cartera de cobro que eran los peores para pagar y nunca se conseguía. Hasta tenía que llamar sábados y domingos desde mi casa y aún así no se lograba. Bueno, nos agrega. Tuve una novia que era obsesiva con el trabajo, salía a las 11 de la noche todos los días de la oficina y era trabajadora independiente, pero ella misma se ponía esas cadenas, nos escribe. Eso es muy importante también, la parte de los emprendedores. Sí, como la autorregulación. El tema, como vemos, amigos y amigas, es interesantísimo y sé que poquito a poco va tocando cada vez más como para identificarse según el caso de cada quien. En resumen, y así de manera muy concisa, Sergio, ¿cuál es tu recomendación? Y de paso, ¿dónde te podemos localizar si alguien quiere ampliar del tema? Muchísimas gracias. Mi recomendación es que prioricemos nuestra salud. El trabajo nos ayuda a seguir, pero si el día de mañana faltamos, en una semana ya nos van a haber reemplazado como tal. No prioricemos el trabajo más allá de nuestra salud y nuestro bienestar. Ahora, esto no es un llamado a la irresponsabilidad, es un llamado a la excelencia, es un llamado a hacer las cosas correctamente, pero también es un llamado a tener el compromiso más importante, que es con nosotros mismos. Y nos pueden localizar en nuestras redes sociales, Strategic Human Resources, y al número 64327777. Muchas gracias por esta invitación. Muy contento con este espacio. ¿Cómo se sintió? Gracias. Sumamente contento y emocionado. Era sencilla la cosa. Cuando uno es el experto y el que tiene toda la expertise y el conocimiento, valga la redundancia, de verdad que se hace más llevadero. Así que muchísimas gracias. Gracias. Si quieres más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube.